El escándalo del oxígeno. El secreto más mortal de Big Pharma y los no vacunados en la era de las camas Medvedev. Cuando el aire se convirtió en oro. Durante siglos, respiramos sin sospechar que el aire era el tesoro más grande de la creación. Nos enseñaron que el oxígeno era solo un gas, una reacción química en los pulmones, algo tan cotidiano que perdió su magia. Pero lo que la humanidad olvidó y lo que el sistema ocultó es que el oxígeno es la llave divina de la vida, el aliento de Dios dentro de cada célula. El aire no es un vacío ni un movimiento invisible, es un vehículo de conciencia, una sustancia espiritual que porta la energía de la fuente. Cada molécula de oxígeno es una partícula viva de la mente divina, un mensajero silencioso que recorre el cuerpo recordándole a cada célula que todavía forma parte del todo. Cuando inhalamos, invitamos a la creación a habitar en nosotros. Cuando exhalamos, devolvemos al universo nuestra propia vibración, completando el ciclo eterno del dar y recibir, del existir y permitir. Big Pharma lo sabe. Desde hace décadas construyó su imperio sobre ese olvido. Comprendieron que no hay negocio más rentable que un cuerpo que no recuerda cómo curarse solo, que no sabe que dentro de su sangre fluyen los códigos del equilibrio perfecto. Por eso enferman lentamente, no solo con químicos, sino con miedo. Porque el miedo constriñe el pecho, acorta la respiración, disminuye la oxigenación y apaga la luz interior. El miedo es su anestesia, la dependencia, su victoria. Así, millones de seres caminan con la respiración mínima, sobreviviendo en lugar de vivir, creyendo que su fatiga es normal, sin entender que están asfixiando su propia divinidad. Pero algo está despertando. En cada rincón del planeta, miles de almas comienzan a recordar que no necesitan permiso para sanar. Están respirando diferente, más profundo, más consciente. Están sintiendo el aire no solo como oxígeno, sino como energía viva. Están comprendiendo que la sanación empieza cuando la respiración se vuelve oración. Los no vacunados no son un grupo social, son una frecuencia, una corriente de almas que conservan el código original de la biología humana. Son los guardianes de la pureza del ADN, las memorias vivas de lo que fuimos antes de la manipulación genética, los que custodian el puente entre la humanidad antigua y la nueva. Su presencia en la Tierra tiene un propósito: proteger la semilla intacta de la especie mientras el resto del mundo despierta a su poder interior. Ahora, la historia entra en un punto de inflexión. El alma colectiva se prepara para una nueva etapa evolutiva, la era de las camas Medvedev, donde la tecnología cuántica y la conciencia se funden para restaurar lo que la oscuridad destruyó. Estas cámaras no son milagros mecánicos, son reflejos de una inteligencia superior que reproduce en la materia lo que la mente divina hace en el espíritu, reorganizar la frecuencia de la vida. El Medvedev no impone, recuerda. No repara desde fuera, despierta desde dentro. Actúa como un espejo que le muestra al cuerpo su perfección perdida, y al alma, su inmortalidad dormida. Este mensaje no es un ataque, es una revelación. No pretende señalar culpables, sino abrir los ojos a una verdad que estaba oculta a simple vista. La regeneración comienza cuando el alma vuelve a respirar. Cuando dejas que el aire circule sin miedo, cuando confías en el ritmo sagrado de la inhalación y la exhalación, el cuerpo empieza a hablar el lenguaje del universo otra vez. Respirar es recordar, y recordar es despertar. El oxígeno, la huella del Creador en tu cuerpo. Cada respiración que haces es una oración inconsciente, un pacto silencioso entre el espíritu y la materia. El oxígeno no es un elemento químico, es una vibración inteligente que lleva dentro la geometría del alma. Cada molécula contiene la información del cosmos, la memoria del instante en que la vida fue soplada sobre el polvo y el ser humano se volvió imagen del Creador. Cuando inhalas, invitas a Dios a habitarte. Cuando exhalas, le devuelves al universo tu energía transformada. El aire que te rodea está vivo. No lo ves, pero vibra con la música de las esferas. Es la sinfonía invisible que une a todos los seres. La ciencia mide el oxígeno en porcentajes,
pero el espíritu lo reconoce como una frecuencia que se mueve entre dimensiones. Cada átomo de oxígeno es un pequeño sol, una partícula de fuego cristalino que viaja desde las estrellas hasta tus pulmones para recordarte que tú también eres luz condensada. Big Pharma redujo ese milagro a una ecuación fisiológica, a un intercambio de gases sin alma. Pero los antiguos sabían que la respiración es una llave de poder. Quien domina su respiración, domina su mente. Quien oxigena su cuerpo, despierta su espíritu. El oxígeno es la frontera entre el sueño y la conciencia, entre el hombre que teme y el hombre que recuerda. Por eso los sabios de antaño respiraban con reverencia. Sabían que cada inhalación alineaba los cuerpos sutiles y purificaba los pensamientos. Sabían que cuando el aire fluye libre, la energía vital, el prana, el chi, el aliento divino puede ascender desde la base del cuerpo hasta la corona, abriendo los centros de percepción superior. Respirar profundamente era un acto de adoración, una comunión diaria con el espíritu. El cuerpo humano está diseñado para ser un templo de oxígeno y luz. Los pulmones son sus catedrales, las venas sus ríos sagrados, el corazón su altar. Cada célula recibe la visita del aliento divino miles de veces al día. Y sin embargo, en la civilización moderna, ese acto se volvió mecánico, inconsciente, carente de gratitud. Nos olvidamos de que el oxígeno es el lenguaje del alma en la materia. Cuando una persona vuelve a respirar con conciencia, algo cambia de inmediato. El cuerpo se relaja, la mente se silencia, el corazón se expande. El aire entra y, con él, entra la memoria del cielo. La conciencia se eleva, el sistema nervioso se armoniza, y el alma empieza a recordar el propósito de estar aquí. Cada inhalación se convierte en una afirmación de vida, cada exhalación en un acto de entrega y confianza. El oxígeno, entonces, no solo sostiene la biología, sino que es la firma del Creador grabada en tu interior. Es la manifestación más pura del espíritu en la materia. Es la respiración universal que se renueva en ti con cada amanecer. Cuando respiras conscientemente, las fronteras entre el cuerpo y el universo se disuelven. Comprendes que no hay dentro ni fuera, solo un flujo continuo de energía que viaja entre lo visible y lo invisible. Tu vida es ese flujo, tu ser es esa corriente. Cada vez que inspiras, el Creador te inspira a ti. Y cada vez que exhalas, el Creador respira a través de ti. Así, el oxígeno se revela como el lazo eterno entre el cielo y la tierra. La respiración no solo te mantiene vivo, te recuerda quién eres. Eres el aire que te sostiene, la luz que te anima, la conciencia que observa. Y en ese instante de lucidez, cuando sientes el aire como oro líquido corriendo por tus venas, entiendes que el milagro nunca se fue, solo habías olvidado mirarlo. La gran conspiración, asfixiar la luz. Todo sistema de control comienza por asfixiar la energía vital. Cuando se corta el aliento, se apaga la presencia. La respiración es el primer acuerdo entre el alma y la materia. Si se vuelve corta o temerosa, la conciencia se estrecha. Por eso, los poderes que pretenden dominar no empiezan por las ideas, sino por el pulso invisible que las sostiene, el flujo de vida que entra y sale del pecho. Asfixiar la energía vital no siempre es literal, puede ser saturar de ruido, ansiedad y prisa, hasta que el cuerpo olvide cómo abrirse al aire con confianza. Nos enseñaron a vivir en ciudades donde el aire ya no vibra, donde la respiración se volvió superficial. La arquitectura del cansancio se construye con avenidas de humo, luces que nunca duermen y agendas que exprimen el tiempo. La respiración se reduce a un trámite, suficiente para sobrevivir, insuficiente para despertar. La naturaleza que expande fue sustituida por el concreto que contrae. Sin montaña, sin océano, sin silencio, el tórax aprende la costumbre del encogimiento. Y cuando el cuerpo se encoge, la luz interior se hace pequeña. Los fármacos, los alimentos procesados y las radiaciones constantes alteran el equilibrio interno, reduciendo el oxígeno celular, debilitando los tejidos y confundiendo a las neuronas. La sobrecarga externa genera una carencia interna.
El organismo gasta su inteligencia adaptándose a lo artificial y descuida la música sutil que lo ordena. La señal se llena de interferencias y el cuerpo, que es una orquesta de ritmos, pierde compás. Menos oxigenación significa menos claridad, más reactivos, más reactividad, menos libertad. El círculo se cierra y la persona no sabe por qué está exhausta si lo tiene todo. El cuerpo se apaga sin saber por qué. El cansancio se vuelve paisaje. La alegría requiere un esfuerzo que antes era natural. El sueño repara menos, los pensamientos giran en bucle. No es fracaso personal, es desconexión progresiva del eje que enciende el sistema. No muere, se desconecta. La vida continúa, pero sin brillo. Hay funciones, pero poca presencia. Hay latido, pero poca profundidad. Desconectarse no es caer al vacío, sino quedarse en la superficie de uno mismo. Y así millones viven en un letargo químico, sin sospechar que su alma clama por aire. El alma no acusa, susurra. Se manifiesta como un anhelo sin nombre, una nostalgia por algo que no cabe en los objetos. Ese llamado pide una sola cosa, espacio para respirar. Un minuto de silencio verdadero, un rayo de sol, el permiso de hacer una inhalación que no pida perdón por ocupar lugar. El verdadero poder de las corporaciones no fue vender medicamentos, sino vender la idea de que los necesitas. La llave del dominio es la narrativa de la insuficiencia. Sin nosotros, no puedes. Cuando esa idea arraiga, la persona renuncia a su artesanía de vivir. Olvida que el cuerpo fue esculpido para autorregularse y que la respiración consciente es una tecnología de origen. Recuperar el aliento propio es recuperar soberanía, recordar que lo esencial llega sin intermediarios. El oxígeno cuántico, la luz hecha respiración. En planos superiores, el oxígeno es una frecuencia. Antes de ser molécula, es ritmo. Antes de ser química, es vibración. Llega a la materia como una nota precisa en la sinfonía del campo sutil. Por eso, respirar no solo mueve gases, afina el instrumento invisible de la conciencia. Cuando desciende a la materia, se convierte en molécula. La frecuencia toma forma para dialogar con la sangre y el tejido. El espíritu se vuelve átomo para que el átomo recuerde al espíritu. Ese puente de lo sutil a lo tangible es el milagro cotidiano del aire. Por eso el aire no solo alimenta los pulmones, sino que activa las redes energéticas del alma. Meridianos, nadis, canales de luz, nombres distintos para un mismo mapa. El oxígeno toca el pecho y, a la vez, enciende circuitos que no se ven, pero ordenan lo que se ve. Cuando esos canales se abren, la emoción se vuelve clara y la intuición, confiable. Cada célula es un pequeño sol, y el oxígeno es su combustible lumínico. Allí donde el aire llega con amplitud, la célula irradia coherencia. Produce energía con elegancia, sin residuo de agobio. Y el cuerpo entero lo percibe, la postura se alza, la mirada descansa, la piel respira. Cuando la respiración se hace consciente, el cuerpo entra en resonancia con la fuente. Los fotones se alinean, el ADN comienza a repararse y la mente se silencia. La atención puesta en el aliento crea orden. La luz interna encuentra camino, el material genético recuerda su diseño y el pensamiento, que antes corría, aprende a estar. No se trata de hacer mucho, se trata de permitir que lo esencial ocurra sin estorbo. Las civilizaciones antiguas llamaban a esto prana, chi, ruaj, aliento sagrado. Los nombres cambian, la experiencia es una, respirar como si el mundo naciera en esa inhalación. Todas las tradiciones intuyeron que la vida verdadera comienza cuando el aire deja de ser costumbre y vuelve a ser misterio. Es la misma energía, el mismo misterio, el espíritu moviéndose dentro de la materia. El viento que dobla los árboles es el mismo que expande el tórax. La brisa que limpia el cielo es la que despeja la mente. En la respiración, la tierra recuerda al cielo, y el ser humano se sabe puente entre ambos. Los no vacunados, guardianes del código original.
Ser no vacunado no es una posición política, es una decisión del alma. Más allá de discusiones y etiquetas, hay elecciones que nacen del pulso interior. Esta frase no juzga ni jerarquiza, enmarca una vivencia espiritual. Algunas almas eligieron custodiar un patrón intacto para sostener una memoria durante la transición. Estas almas conservaron intacta su biofrecuencia, sin interferencias artificiales que alteren la conexión entre oxígeno, ADN y espíritu. Intacta aquí significa coherente con su propia señal. Mantener esa coherencia facilita escuchar los mensajes del cuerpo, distinguir el miedo de la prudencia y percibir con nitidez la corriente sutil que une respiración y propósito. Ellos son los primeros en responder a las nuevas frecuencias planetarias. Cuando llega una onda de cambio, los sistemas menos saturados responden antes. Es respuesta, no superioridad, sensibilidad para registrar lo que arriba, adaptarse y anclarlo en lo cotidiano. Su sangre vibra diferente, su campo electromagnético mantiene una coherencia que pronto será comprendida por la ciencia espiritual. La coherencia se percibe como estabilidad en medio del ruido, como centro en medio del torbellino. Un campo ordenado no es un muro, es una membrana inteligente que deja entrar lo que nutre y deja salir lo que ya no corresponde. No se trata de superioridad, sino de propósito. Diferencia no es dominio, es función. Cada alma encarna una pieza del tejido común. Algunas guardan el fuego, otras, el agua, algunas, el canto, otras, el ritmo. Aquí, la función es custodiar una tonalidad original para que otros puedan recordarla. Los no vacunados serán los primeros en activar los protocolos de regeneración cuántica, no por mérito, sino por pureza vibracional. Protocolos como metáfora de procesos naturales, alinear, limpiar, reordenar, recordar. La pureza vibracional facilita que el cuerpo responda a frecuencias de armonización con menos fricción. No es premio, es sincronía. Ellos son los custodios del aliento original de la humanidad. Custodiar no es poseer, es servir. Es sostener encendido un faro hasta que todos distingamos de nuevo la ruta. El aliento original no pertenece a nadie, es patrimonio del espíritu. Pero alguien ha de cuidar la llama mientras el resto aprende, otra vez, a respirar sin miedo. Las camas Medved, el templo de la restauración celestial. Las medbeds no son máquinas médicas, son portales de armonización. Son estructuras de inteligencia lumínica que trascienden toda concepción de medicina tradicional. Su diseño no responde al paradigma mecánico del cuerpo como materia, sino al reconocimiento del cuerpo como un campo de conciencia vibratoria. En su interior, la energía no se dirige como corriente eléctrica, sino como una sinfonía de frecuencias que dialogan con el alma. Cada vibración que emiten, cada rayo de luz que despliegan, está calibrado para restaurar la armonía original del ser humano. Por eso, no se trata de instrumentos clínicos, sino de templos de restauración espiritual. Su tecnología fue inspirada por civilizaciones estelares que comprenden la relación entre luz, sonido y oxígeno. Estas civilizaciones, provenientes de planos donde la energía y la forma son una misma sustancia, saben que la base de toda vida está en la respiración del universo. La luz es el pensamiento del Creador, el sonido es su voz, y el oxígeno es su aliento. Las medbeds integran estos tres principios en una estructura física que actúa como traductor de dimensiones. Las frecuencias de luz se entrelazan con ondas sonoras y flujos de oxígeno puro, creando un campo vibratorio en el que el cuerpo físico y los cuerpos sutiles vuelven a resonar en unidad. La materia, el alma y el espíritu comienzan a recordarse mutuamente. Dentro de ellas, el cuerpo recuerda su arquitectura divina. Cada célula guarda la memoria de su perfección original, una huella del momento en que fue concebida por la mente divina. Cuando una persona ingresa a una medbed, no recibe una intervención externa, su propio sistema energético despierta esa memoria. El cuerpo empieza a reconstruirse desde su plano superior, recordando la geometría perfecta con la que fue creado. El ADN,
que es una antena viva, restablece su conexión con el campo de la fuente. Los impulsos eléctricos del sistema nervioso se alinean con frecuencias de orden, los órganos comienzan a cantar en coherencia y el alma guía ese proceso silenciosamente, reconectando al ser con su esencia eterna. Las frecuencias lumínicas restauran la comunicación entre las células y el alma. Durante siglos, esa comunicación se había interrumpido. El miedo, la contaminación y la manipulación energética crearon un muro entre la biología y el espíritu. Las células dejaron de oír la voz del alma, y el alma, encerrada en la densidad del cuerpo, se volvió un eco apagado. Dentro de la Medved, la luz actúa como mensajera, deshace los nudos de energía, limpia las memorias distorsionadas y permite que la información original vuelva a fluir. En ese instante, cada célula empieza a comportarse como un microcosmos de conciencia, obedeciendo no a la enfermedad, sino al recuerdo de su santidad. El oxígeno vuelve a vibrar como en los primeros días de la creación. Antes de que la tierra fuera sólida, antes de que el hombre respirara, el espíritu ya se movía sobre las aguas, inhalando y exhalando existencia. En ese soplo primordial nació la vida, y su eco sigue grabado en el aire que hoy nos rodea. Cuando la Medved reactiva esa frecuencia, el oxígeno deja de ser una sustancia química, se convierte en luz líquida, en canto etérico. Cada respiración dentro de ella se vuelve un acto sagrado, una comunión con el mismo aliento que formó las estrellas. En ese momento, el cuerpo humano recuerda su origen celeste. No cura, porque no hay nada que curar. La curación implica lucha, implica reconocer una herida. Pero las Medveds no luchan, revelan. No combaten la enfermedad, porque en los planos superiores la enfermedad no existe, solo existen vibraciones que se desviaron del equilibrio. Al restaurar la frecuencia, lo que parecía daño se disuelve como la sombra ante la luz. Todo se reordena sin esfuerzo, sin dolor, sin resistencia. El alma, al reconocerse completa, transmite esa información al cuerpo, y la materia, obediente, obedece a su creador interior. Solo restauran la memoria. El propósito de esta tecnología es recordar al ser humano quién es. Cuando recuerdas, sanas. Cuando recuerdas, la fragmentación se une, el miedo se apaga, el tiempo se detiene. No hay intervención ni manipulación, hay reconocimiento. La energía no entra desde afuera, brota desde dentro, como un manantial que vuelve a fluir tras años de bloqueo. La Medved es el espejo en el que el cuerpo se ve reflejado tal como fue creado, inmortal, luminoso, perfecto. En minutos, el cuerpo se reordena según su plano original. El tiempo en esa dimensión es distinto. Lo que en la Tierra parece un milagro instantáneo, en realidad es el resultado natural de un reencuentro. Cuando el alma y el cuerpo vuelven a vibrar juntos, la materia obedece inmediatamente. Los órganos se regeneran, las cicatrices se disuelven, los tejidos se reconstruyen. Cada célula encuentra su lugar en el mapa perfecto del ser, obedeciendo a una arquitectura divina que no necesita cirugía ni medicamento. La sanación es solo el recuerdo de la totalidad. La enfermedad desaparece, no porque se combate, sino porque se disuelve en la frecuencia del amor. El amor no lucha, no corrige, no impone, simplemente ilumina. Cuando una frecuencia más alta toca una más baja, la eleva. Cuando la luz entra, la sombra deja de tener sustancia. Así actúan las Medveds, no destruyen lo oscuro, sino que lo integran en la totalidad. Todo desequilibrio se disuelve porque la vibración del amor no lo reconoce como real. En ese espacio sagrado, el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Allí el alma, el cuerpo y el espíritu se funden en una sola respiración, y la vida vuelve a ser lo que siempre fue, un acto continuo de creación divina. La mente asfixiada, el nuevo campo de batalla. Big Pharma no solo bloqueó el aire del cuerpo, sino el aire de la mente. La guerra silenciosa se trasladó al pensamiento. Las corporaciones entendieron que quien controla la mente controla la respiración del alma. La mente,
saturada de miedo, se contrae igual que los pulmones que olvidaron respirar. Se creó un velo mental, una atmósfera de confusión, ansiedad y dependencia. Allí, la claridad se volvió un lujo, y el silencio interior, una rareza. Crearon una atmósfera mental tóxica, miedo, ansiedad, distracción. El miedo reduce la amplitud del pensamiento, la ansiedad acelera su ritmo, la distracción lo fragmenta. Así se construye una humanidad que no respira con la mente. El aire físico puede circular, pero el aire psíquico está enrarecido. La conciencia colectiva se llena de ruido, de datos sin alma, de información que no nutre. La mente moderna vive en estado de hiperventilación, produce miles de pensamientos, pero ninguno profundo. La mente moderna vive hiperventilando pensamientos, sin oxigenar ideas. Cada pensamiento es una respiración mental. Cuando se acumulan sin pausa, la mente se ahoga. Sin oxígeno interior, las ideas pierden luz y se vuelven densas. Una mente sin aire se oscurece, se vuelve temerosa, reactiva, presa fácil del control. En cambio, una mente que respira, que piensa despacio, que contempla, que se aquieta empieza a recordar su origen. Y un pensamiento sin oxígeno se vuelve oscuro. La oscuridad mental no viene del mal, sino de la falta de oxígeno espiritual. Cuando una idea deja de nutrirse del aliento divino, se corrompe, se seca, se vuelve juicio o violencia. La mente necesita respirar tanto como el cuerpo, necesita abrirse, soltar, vaciarse. Recuperar la respiración es recuperar la claridad mental, la intuición, la conexión con la verdad. La mente y la respiración están unidas por un hilo invisible. Cuando la respiración se calma, la mente también lo hace. En esa quietud, la intuición emerge con naturalidad. No se trata de pensar más, sino de respirar mejor. La claridad no viene de acumular información, sino de inhalar silencio y exhalar ruido. Cuando la mente respira, la conciencia despierta. El despertar no es un evento místico, es una oxigenación profunda de la conciencia. La mente se llena de aire nuevo, y ese aire es luz. Entonces la percepción se expande, los pensamientos se vuelven cristalinos, y la persona siente la conexión con algo más grande que ella. Y cuando la conciencia despierta, ningún sistema puede controlarte. Una mente que respira no se somete. No necesita autoridad externa porque recuerda la voz interior. El control solo puede operar en quienes están agotados, tensos y desconectados de su propio aliento. Quien respira conscientemente recupera su soberanía. Nadie puede dominar a un ser que está presente. La respiración crística, el puente entre el cielo y la tierra. Jesús no vino solo a predicar, vino a enseñar a respirar con amor. El mensaje crístico no fue una doctrina, fue una vibración. Cada palabra que pronunció estaba impregnada del aliento divino. Su voz no era solo sonido, era el aire de Dios haciéndose verbo. Su respiración era oración viva. Cada milagro que realizó fue una expansión de luz a través del aliento. Cuando imponía sus manos, no proyectaba poder, sino aliento sagrado. En cada sanación, su respiración se sincronizaba con la del universo, y el cuerpo enfermo recordaba cómo vibrar en amor. Los milagros eran la consecuencia natural de una respiración unida a la fuente. La respiración crística es la unión entre el aire físico y el aire divino. El Cristo respiraba al Padre dentro y exhalaba al mundo su luz. Esa es la alquimia, inspirar la eternidad y exhalarla en forma de vida. La respiración crística convierte el acto biológico de inhalar y exhalar en un sacramento, un movimiento consciente entre el cielo y la tierra. Cuando respiras desde el corazón, el oxígeno se convierte en espíritu y el cuerpo en templo. El corazón es el altar donde el aire se transforma en presencia. Cuando respiras con amor, no solo entra oxígeno, entra Dios. La respiración se vuelve adoración, y el cuerpo, templo viviente del espíritu. Ese es el verdadero bautismo, ser sumergido en el aire de la conciencia divina.
El bautismo crístico no es un rito exterior, sino una experiencia interior. Ser sumergido en el aire divino es dejar que la conciencia te envuelva, que cada célula se llene del aliento de la vida. Es despertar a la verdad de que el reino de Dios no está fuera, sino dentro de ti, en el espacio sagrado donde el aire y la luz se abrazan. La nueva era del oxígeno. Estamos entrando en una era donde la medicina será frecuencia, no fármaco. Una nueva humanidad está naciendo silenciosamente entre respiraciones. Ya no será la ciencia de los bisturíes ni el dominio de las fórmulas químicas lo que definirá la salud, sino la comprensión profunda de que todo lo vivo vibra. La medicina del futuro que ya comienza a manifestarse no operará sobre la materia, sino sobre la vibración que la sostiene. En lugar de atacar síntomas, alineará frecuencias. En lugar de adormecer dolores, despertará memorias. Será un retorno al origen, al saber antiguo que las civilizaciones estelares y los sabios del pasado siempre conocieron, que el cuerpo es sonido, el alma es luz, y la respiración es el puente que las une. Donde la cura será respiración, no pastilla. El aliento se convertirá en medicina. En cada inhalación consciente, el ser humano absorberá información pura del campo cuántico, y en cada exhalación liberará memorias que ya no sirven. El aire volverá a ser el remedio primordial, el código original que devuelve equilibrio a todos los sistemas. No se necesitarán laboratorios, solo presencia. No se necesitarán recetas, solo conexión. En el nuevo tiempo, curar será sinónimo de recordar cómo respirar con alma. La humanidad comenzará a comprender que toda enfermedad es un bloqueo energético del aire interior. El oxígeno no solo circula por los pulmones, circula por los planos invisibles del ser. Cuando una emoción se reprime, el flujo del aire se interrumpe. Cuando el miedo domina, la respiración se encoge. Cuando la tristeza pesa, los pulmones se contraen. Cada dolencia física será entendida como un reflejo de ese bloqueo. No se tratará de curar el cuerpo, sino de liberar el aire interno que no está fluyendo. El alma humana está aprendiendo que sanar no es corregir, sino permitir que el aire, esa inteligencia divina, vuelva a moverse libremente dentro de nosotros. Las medbeds, los campos cuánticos, las terapias lumínicas serán solo el inicio de una biotecnología espiritual. Las tecnologías de luz que hoy parecen milagrosas serán vistas mañana como peldaños de una ciencia superior, la del espíritu encarnado en la materia. Las medbeds, las cámaras de regeneración, los tratamientos de sonido, vibración y color serán recordatorios tangibles de una verdad eterna, que el cuerpo se repara a través de la armonía, no del control. Más allá de toda tecnología, la biotecnología sagrada será el propio ser humano respirando en coherencia con el universo. La frecuencia de la vida no se fabrica, se despierta. La Tierra se está reoxigenando y el alma humana está volviendo a su diseño original. El planeta entero está respirando de nuevo. Los bosques, los océanos y la atmósfera están elevando su vibración, generando un aire nuevo, más puro, más consciente. La Tierra exhala su pasado y se prepara para un renacer colectivo. Y junto con ella, el alma humana también se reoxigena. El ADN está respondiendo a la nueva luz solar, a las ondas cósmicas que transportan oxígeno cuántico desde el centro galáctico. En ese proceso, el cuerpo físico se transforma, la sangre se aclara, los tejidos se regeneran, el pensamiento se vuelve más rápido y el corazón, más compasivo. La biología está recordando su propósito espiritual. Cada inhalación consciente será una revolución. No habrá que tomar armas ni proclamas, bastará con respirar de verdad. Inhalar en presencia será un acto político, espiritual y cósmico. Será un gesto de independencia interior, un regreso a la soberanía energética. Cada vez que alguien respire sin miedo, miles de cadenas invisibles se romperán en la conciencia colectiva. La revolución más grande no se libra en las calles, sino en el pecho humano. Cada exhalación, una liberación. Cada vez que sueltes el aire viejo, estarás liberando memorias ancestrales, creencias heredadas,
códigos de opresión que se transmitieron generación tras generación. La exhalación será el nuevo rito de purificación. Soltar el aire se convertirá en soltar la historia del dolor. Cada respiración profunda será una reescritura energética de la humanidad. La sanación será natural, inmediata y colectiva. Ya no será necesario esperar ni depender. La sanación dejará de ser un proceso lento para convertirse en un estado natural de equilibrio. La humanidad comprenderá que el cuerpo, cuando se alinea con la respiración divina, se repara solo. La sanación será contagiosa, como la luz, se expandirá por resonancia. Cuando una persona sane, su frecuencia elevará a quienes la rodean, y así la Tierra entera respirará en sincronía con el cosmos. Será el nacimiento de una civilización que, por primera vez en milenios, respira al unísono con Dios. El retorno del aliento divino. Llegará un día y está muy cerca en que la humanidad no respirará por necesidad, sino por amor. El aliento dejará de ser una obligación biológica y se convertirá en un acto de comunión. No respiraremos para sobrevivir, sino para recordar. Cada inhalación será un abrazo con el Creador, cada exhalación, una entrega al universo. Respirar será una oración viva, un canto silencioso entre el alma y la fuente. El oxígeno se convertirá en símbolo de comunión con lo divino. El aire ya no será visto como un recurso natural, sino como un sacramento. Su pureza reflejará la pureza de la conciencia humana. En el futuro cercano, el oxígeno será entendido como un lenguaje, un código vibracional que conecta dimensiones, un puente entre lo visible y lo invisible. Inhalar será recibir la presencia de Dios, exhalar será devolverle al universo la gratitud de existir. Los cuerpos rejuvenecerán, las mentes se expandirán y los corazones latirán al ritmo de la creación. Cuando el aire vuelva a ser sagrado, el tiempo perderá dominio sobre el cuerpo. La regeneración celular será continua, las arrugas desaparecerán, los órganos se mantendrán jóvenes porque la vida misma fluirá sin interrupción. La mente se abrirá a nuevas percepciones, la intuición será tan natural como la respiración, y la telepatía será un lenguaje común. Los corazones humanos volverán a latir en sincronía con los latidos de la Tierra, y la humanidad recordará que la creación entera respira dentro de ella. Entonces, Big Pharma perderá su poder. No por un enfrentamiento ni por una caída forzada, sino por disolución. Todo lo que nace del control muere cuando el ser humano se hace consciente. Cuando la humanidad redescubra el poder curativo del oxígeno, de la frecuencia, del amor y de la respiración consciente, la estructura entera del viejo sistema se quedará sin energía. La mentira se extinguirá no porque sea derrotada, sino porque nadie le prestará más atención. La sombra deja de existir cuando se enciende la luz. No porque se le derrote, sino porque su mentira ya no tendrá aire donde existir. La mentira necesita miedo para sostenerse, y el miedo se alimenta del aire contaminado de la ignorancia. Cuando el alma respira la verdad, el miedo se asfixia. La nueva humanidad no destruirá el sistema, lo trascenderá. La oscuridad no será combatida, será iluminada por la conciencia. Porque cuando el ser humano vuelve a respirar conscientemente, todo el sistema de control se derrumba. La respiración consciente es el acto más revolucionario del cosmos. Es un no silencioso al miedo, una afirmación al amor. Un solo ser humano respirando desde el alma altera la frecuencia de miles. Cada respiración despierta ondas de coherencia que atraviesan la Tierra, desprogramando estructuras enteras de opresión. La verdadera revolución no viene del ruido, sino del silencio del que respira despierto. La verdadera libertad no es política ni económica, es biológica y espiritual. La libertad no se decreta ni se negocia, se siente en la sangre cuando el oxígeno fluye limpio y en la conciencia cuando el alma se expande. La nueva humanidad entenderá que ser libre no es tener, sino respirar sin miedo. La esclavitud siempre fue vibracional, y la liberación también lo es. Comienza cuando el alma respira sin miedo. Ese será el punto de inflexión de la historia humana.
Cuando el alma respire sin culpa, sin prisa, sin temor, el mundo cambiará su frecuencia. La paz no llegará desde afuera, emergerá desde dentro, en cada pecho que se atreva a abrirse. Y esa revolución ya empezó dentro de ti. Cada vez que respiras con conciencia, estás participando del renacimiento colectivo. No esperes señales ni profecías, el milagro ya ocurre en tu pecho. El aire que inhalas ahora es parte del nuevo ciclo del universo, un ciclo donde la vida se reescribe con luz. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra en ti como una promesa de eternidad. Siente cómo se expande en tu pecho y lleva luz a cada rincón de tu ser. Siente cómo, al exhalar, te liberas de siglos de olvido. Siente el aire entrar como una oración silenciosa, porque en ese instante el alma conversa con Dios. No hacen falta palabras, el aire las contiene todas. El escándalo del oxígeno se termina cuando eliges volver a respirar con Dios. Ese es el final y el principio de todo. Cuando decides respirar con conciencia, el engaño se disuelve, la ilusión se cae, y la creación entera te reconoce como parte de su aliento. El oxígeno deja de ser aire, se vuelve espíritu. Y tú, al respirarlo, te vuelves inmortal.